¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos ponemos en tu presencia, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, porque sabes regalarnos tu vida eterna. Nuestro corazón está disponible para ti. Haz tu obra salvadora en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. San Felipe Neri, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos un santo muy especial. Bueno, a lo menos yo lo quiero muchísimo, y es Felipe Neri. Yo cuando voy a Roma, me puede faltar entrar a cualquier lugar menos a Quesanova, que es la iglesia donde está Felipe y donde él fundó su oratorio. Es una iglesia en todo el centro de Roma. Y yo no sé si ustedes conocen la historia de Felipe. Siglo XVI es Felipe Neri. Bueno, no recuerdo exactamente de qué época es Felipe, pero sí, fue ahí del 1500, 1600. En este momento no tengo la ubicación espacial y temporal de él. Felipe es un sacerdote que nace en Florencia, pero que se incardina y trabaja toda su vida en la diócesis de Roma. Y entonces Felipe en su juventud tenía el deseo de irse a la India, a tierras lejanas, a evangelizar, ¿cierto? Sí, tiene que ser antes de lo que nosotros llamamos el descubrimiento de América, porque la tierra lejana en esa época era la India, porque no existía América. Entonces sí tiene que ser antes de esa época. 1515. Listo, más o menos por esa época tiene que ser, porque tiene que ser antes del descubrimiento de América, porque la tierra lejana era la India. Y entonces Felipe tenía ese deseo y se va para Roma, pues a buscar comunidad religiosa, para el final termina descubriendo que el lugar de misión era en medio de los niños. Es el santo de la alegría, del santo del buen humor, porque todo el tiempo estaba riéndose, todo el tiempo estaba sonriendo, todo el tiempo estaba haciendo chistes. Y él decía que ese era un modo concreto de ser de Jesús, que Jesús era siempre alegre. Y entonces hay una frase que a mí me marca mucho de Felipe, y es que una vez le preguntaron, ¿y tú qué deseas? Y ustedes saben qué respondió Felipe: yo deseo el paraíso. Yo deseo el paraíso. Y yo creo que es una buena manera de ir concluyendo también este capítulo del catecismo que nos ha hablado sobre el deseo, y es que al final nuestro deseo más grande debería ser el cielo, el paraíso, estar con Dios para siempre. Y eso es hermoso, porque Felipe eso fue lo único que hizo, mostró el paraíso a los demás de un modo concreto, con su alegría, con su felicidad. Así mostró el reino de Dios. El paraíso puede estar en la esquina de nuestra casa. El paraíso no tiene que estar tan lejos como nosotros lo creemos. Y yo creo que eso es lo que Felipe nos está recordando con su vida. Hay una bonita película de él en YouTube, búsquenla. Yo no conozco la primera persona que haya visto esa película sin llorar.
Es muy, muy impactante, es muy linda. De verdad que se las recomiendo vivamente. Porque Felipe no hace nada extraordinario. Felipe lo único que hace es mostrar la alegría de Jesús. Y quizá es el modo más concreto de hablar de él. Bueno, yo hoy no sé por dónde comenzar. Les traje un libro que se llama Las olas de Virginia Woolf. O hago la conclusión de todos estos numerales. En YouTube buscan película de San Felipe Neri y así la encuentro. Yo creo que se llama así, Prefiero el Paraíso. Cierto que es muy linda, a ver. No, es una película muy linda, es muy alegre y es ver cómo desde los niños que están en esa situación de calle y demás, él logra sembrar una alegría muy bonita pues en ellos y toda su vida es trabajando por la niñez, es muy linda. Él funda los oratorios. Los oratorios en Italia sobre todo son muy importantes. Un oratorio es un lugar donde los niños después de salir del colegio van. Y en un oratorio se les dan alimentos, en un oratorio se les ayuda en sus tareas, en sus deberes académicos, y en un oratorio se les da tiempo para que jueguen y en un oratorio se les da tiempo para la catequesis. Es un lugar muy lindo para la niñez. Entonces, muchos jóvenes italianos y muchos niños italianos pasan su tiempo en los oratorios. Ahora, casi siempre los oratorios solo funcionan en verano. Pero hace algunos años los oratorios funcionaban todo el tiempo. Eran, ese término no es justo, pero era especies de guarderías. También para que los papás trabajaran, pues la iglesia se hacía cargo de los niños. Que cuentan los hagiógrafos, que él era tanta la concentración de él en la comunión, que cuando recibía el cuerpo eucarístico de Cristo, sentía que le tumbaba el pecho y le decía, por favor, no, Señor, suave, que de pronto puedo morir. Y dícese que en el momento de la autopsia encontraron que las costillas que había cerca del corazón, 4 de las costillas, estaban encorvadas, más abiertas, que era para darle más cabida a ese corazón tan fulgurante de amor. Sí, la vida de Felipe es muy interesante. Bueno, ¿por dónde comenzamos? ¿Comenzamos por la síntesis o comenzamos por el libro? Por el libro. Usted lo que se quiere hacer es saltar el examen. Muy viva, ¿no? Bueno, entonces comencemos pues por el libro. Las olas de Virginia Woolf. Es entrar en una novela que sigue una historia, pero más que una historia, es una experiencia de conciencia. Si El Principito es una parábola, si 100 años de soledad es una mitología, Las olas es una meditación de lo que significa vivir. Virginia Woolf no pregunta ¿qué hicieron estas personas? Pregunta algo mucho más difícil de responder. ¿Qué se siente ser alguien? ¿Qué se siente ser persona? Y esa es la pregunta que atraviesa toda la obra de Las olas. Las olas no representan solo el tiempo, sino que representan el modo de ser. Muchos leen las olas como un símbolo del paso del tiempo, pero aquí hay algo más profundo. Una ola nunca es una cosa estable, una ola siempre cambia, tiene devenir. Aparece, adquiere una forma, parece sólida, pero se desvanece. Así son las olas. Sin embargo, el mar sigue permaneciendo. El mar sigue siendo, aunque no hayan olas. Quizá nuestra identidad pueda tener esta intuición. O nosotros somos olas, o nosotros somos rocas, o nosotros somos mar. Creemos que nosotros somos un yo fijo. Yo soy, yo estoy, yo quiero, esta es mi identidad. Pero Virginia tiene una intuición muy interesante.
sospecha algo muy inquietante. El yo cambia constantemente como las olas. Cambia con recuerdos nuevos, cambia con nuestras pérdidas, cambia con nuestras nuevas relaciones, cambia con nuestra edad, cambia con nuestros deseos. Y aún así sentimos que hay una continuidad. ¿Cómo? Ese es el misterio del libro. ¿Cómo hay una continuidad en medio de los cambios? Los 6 personajes son una sola conciencia fragmentada. Bernard, Suzanne, Rhoda, Neville, Ginny y Luis. Parecen personas distintas, pero al final son una misma persona, solo que con diversos momentos e instantes. No son individuos totalmente separados, son voces interiores. Yo no sé si alguna vez les he dicho una frase de Fernando Pessoa. ¿Alguna vez les he dicho una frase de Fernando? Fernando es un mago de la palabra. Fernando es portugués y es de las personas más extraordinarias que yo he podido leer. Y Pessoa dice esta expresión: dentro de mí habita una pluralidad de personas. Dentro de mí habita una pluralidad de personas. ¿Qué está queriendo decir Fernando? Lógicamente es una imagen, ¿cierto? Una imagen para evocar que dentro de nosotros hay muchas cosas que nosotros intentamos unir, pero que en realidad son diversas, muy diversas. Nosotros somos un yo plural en el corazón. Nosotros no somos un yo singular. Dentro de nosotros cohabitan en ocasiones cosas que son totalmente opuestas. Algunos psicólogos hablan que dentro de nosotros habitan incoherencias internas. No siempre nosotros somos coherentes con la manera de pensar, de elegir, porque dentro de nosotros hay una distinción. Entonces el libro se mueve justamente en eso. Aunque el libro plantea 6 personajes, en realidad es una sola persona. Pero es que eso no está lejos de nosotros. Nosotros somos uno, pero dentro de nosotros habita un montón de personas. Wolf toma una persona, pero de algún modo lo divide. Bernard tiene una necesidad: narrar. Suzanne quiere hablar de raíz, de tierra y de maternidad. Rhoda habla del miedo, del vacío y de la fragilidad. Neville habla de la inteligencia y de la búsqueda estética. Ginny habla del cuerpo y de la presencia. Luis de la inseguridad y del deseo de permanecer. Quizá todos llevamos dentro de nosotros estas 6 personas o muchas más. Rhoda es el personaje más doloroso de toda la obra. Es la figura triste de la literatura, no porque sufra más, sino porque parece no poseer un centro interior. Ella siente algo parecido a esto: no logro agarrarme a mí misma. Es como si ella misma no sintiera que fuese ella misma. Los otros parecen habitar sus propios mundos, pero ella no logra hacer ese ejercicio. Rhoda parece deslizarse sobre el mundo, y eso representa algo muy moderno: la sensación de disolución de nuestro yo. ¿O quién no ha dicho: no sé quién soy yo? No siento conciencia. No me pertenezco a mí mismo. Es como si en momentos fuésemos otras personas que habitaran dentro de nosotros mismos. Quizá eso es lo que está escribiendo Virginia.
está hablando de las zonas íntimas de su propia existencia, con las cuales ella en ocasiones no es capaz de convivir y que para ella misma son desconocidas. Quizá nosotros también tenemos una roda dentro de nosotros, una parte desconocida e inconclusa. El verdadero antagonista no es la muerte. ¿Quién creen que es el antagonista de la vida? No es la muerte, acabo de decir eso. No es la muerte el antagonista de la vida. Tampoco no es la felicidad. La tristeza tampoco. El antagonista de la muerte es el tiempo. El antagonista de la vida es el tiempo. El antagonista de la vida es el tiempo. No porque sea un villano, no porque sea enemigo, sino porque es silencioso. Porque el tiempo hace algo extraño. Da profundidad, pero también sabe quitar. Nos regala experiencias, vínculos, memoria. Pero simultáneamente, ¿saben qué hace también con nosotros? Nos envejece, nos separa y nos transforma. La tragedia es que la vida ocurre mientras la vida misma desaparece. ¿Ven cómo es el tiempo de particular? No es la muerte lo que nos roba, el camino es el tiempo. El tiempo es el que nos ofrece, pero en ocasiones nos quita. Los interludios del sol y el mar son la estructura secreta del libro. Entre las voces aparecen escenas de amanecer, de ascenso de sol, de mediodía, de atardecer, de anochecer. Y no son decorativas. Representan la vida humana completa. El amanecer es la infancia. El sol alto, la juventud. El mediodía, la madurez. El atardecer, el envejecimiento. Y la noche, la muerte. Pero hay algo aún más hermoso. El día termina, pero el día vuelve a comenzar. Hay una tensión entre la finitud individual y la continuidad del mundo. Nosotros desaparecemos, pero el mar permanece. Y me gustaría leerles un poema que me conmueve. Un poema de Juan Ramón Jiménez que se llama El viaje definitivo. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año, y lejos del bullicio distinto, sordo, raro del domingo cerrado, del coche de las 5, de las siestas del baño, en el rincón secreto de mi huerto florido y encalado, mi espíritu de hoy errará nostálgico, y yo me iré y seré otro, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Me parece muy nostálgico ese poema, pero es bastante real. Nosotros nos vamos, pero los pájaros siguen cantando. Es difícil aceptar eso, pero hace parte de la vida.
entender que un ciclo termina, pero la vida continúa. De algún modo, eso es lo que Virginia Woolf nos está queriendo decir. La ola termina su ciclo, pero el mar permanece. Bernard lucha contra el caos mediante las historias. ¿Qué le gusta a Bernard? Narrar, narrar, narrar. ¿Por qué? Porque las historias hacen soportable la realidad. Sin relato, la experiencia llega fragmentada. Momentos, emociones, recuerdos dispersos. En cambio, cuando narramos, unimos todo: sentimiento, pensamiento y recuerdo. De ahí la importancia de hablar, narrar. Para Woolf, da un golpe final durísimo. Incluso Bernard descubre que ninguna historia logra capturar totalmente la vida, porque la vida siempre se nos escapa. La vida siempre se nos escapa. Alguna vez yo les he hablado de un libro de Hans Hans. No. La clase de griego. ¿Les he hablado de ese libro? No. La introducción es bellísima. No les voy a contar la historia, léanlos ustedes o estos días se los traigo. La clase de griego, a mí me gusta mucho la introducción porque es una crítica muy fuerte al mundo moderno. Miren lo que dice Hans Hans. El mundo moderno considera que con una fotografía capturó el mundo. Y entonces ella hace una crítica muy fuerte a eso y dice: pero a mí, ¿quién me va a devolver el dulce aroma de las rosas que yo veo en una foto? Y a mí, ¿quién me va a devolver la melodiosa voz de mi papá cuando lo veo? Y a mí, ¿quién me va a devolver la caricia de aquel hombre que he amado, aunque lo vea que me está abrazando? Es eso. Aunque tengamos fotografías, la vida se nos escapa. Se nos escapa. Bueno, y con esto no estoy diciendo que no hay que tener fotos, ¿cierto? Yo no estoy queriendo decir eso. Lo que estoy queriendo decir es algo más profundo, o sea, que aunque uno tenga la foto, hay muchas cosas que se le escapan. Y en ocasiones nosotros, por tomar una foto, perdemos el momento. Perdemos el momento. No vivimos el momento. Y después, el momento, aunque usted tenga la foto, no lo puede volver a revivir. La vida se nos escapa. Tómense todas las fotos que quieran, yo no estoy diciendo lo contrario. Pero lo que estoy queriendo decir es que hay muchos encuentros bonitos de los cuales nunca tendremos una foto. Nunca. Y no por eso no quiere decir que fueron inexistentes. No existieron de verdad. Bueno, no, y en ocasiones es necesario las fotografías, pues porque también nos ayudan a narrar una historia. Pero no por intentar capturar un instante, no nos robemos la oportunidad de ser. Eso le pasa a uno, por ejemplo, en los matrimonios. Hay veces los novios, para que las fotos queden bonitas, se preocupan más por la pose de la foto que por el momento que están viviendo. Y eso no debería de ser así. O sea, lo importante es ese instante. Ese instante. Me pasó una cosa muy particular hace algún tiempo. Estaba en Instagram y una amiga publicó una foto sonriendo, estaba en otro país, sonriendo, feliz. Y a los 5 minutos me llama, llorando y diciéndome: me quiero ir de acá. ¿Ven lo que estábamos hablando ahora de las inconsistencias internas? Que uno puede mostrarse muy feliz, pero en realidad estar muy angustiado en su interior.
Y por no lograr aceptar y unir nuestra vida, lo único que hacemos es fragmentarla más, dividirla más. Nosotros, ¿a quién estamos dispuestos a decirle la versión larga del cómo estás? ¿A quién le damos la versión larga y completa? Porque nosotros en el automatismo decimos, bien, y si alguien nos dice que está mal, ¿qué haríamos? ¿Cierto? Pero ¿estaríamos dispuestos a que alguien nos dijera que está mal? ¿Y cómo reaccionaríamos? Y nosotros, ¿a quién le damos nuestra versión larga del cómo estás? Sí, una versión sincera, o sea, lo que sí es. Pero yo creo que una dificultad que en ocasiones nos visita la vida es que no nos comprometemos con aquel que sufre. Si alguien le dijo que está mal, su compromiso mínimo se llama presencia. Presencia. Ese es nuestro compromiso mínimo. Si alguien le dice estoy mal, su responsabilidad es acompañar. Hay una frase bellísima de Julio Cortázar, yo creo que ya se las he dicho, pero esa frase me parece hermosísima. No siempre nosotros tenemos la capacidad de salvar a las otras personas, no siempre tenemos la capacidad de devolverles sentido. Y entonces llega Julio Cortázar y dice, si te caes, te levanto, y si no te puedo levantar, me acuesto junto a ti. No siempre podremos levantar a los demás, pero a lo menos sí le podemos ofrecer nuestra presencia. Exactamente. O sea, es eso. Hay veces podemos ofrecerle algo de nuestra presencia, de nuestra vida a los demás. La Virgen Santísima no podía cambiar el dolor de su hijo en la cruz. No podía, pero permaneció. Estaba junto a la cruz. Nosotros no necesariamente siempre podremos salvar los dolores de los demás, pero sí podremos estar junto al pie de la cruz. Y esa sí es nuestra responsabilidad, permanecer junto a la cruz de los demás, junto a los dolores. El libro continúa haciendo una narración y es en la soledad. La soledad en el libro de las olas es distinta a la soledad común. No es un simple estar sin gente, es algo más profundo. Nadie puede entrar profundamente en la conciencia de otro si el otro no se lo permite. Podemos amar muchísimo, pero aunque amemos muchísimo, en ocasiones habrá habitaciones cerradas del otro a las que nunca podremos entrar, porque el otro no nos lo permite. Siempre hay un núcleo inaccesible en el otro. Hay una habitación interior donde siempre estamos solos. Y eso atraviesa el libro. La pregunta es, ¿y a quién queremos dejar entrar? ¿Y a quién no queremos dejar entrar? Sin embargo, en el libro está Percival. Casi no habla. Y eso es brillante. No necesita hablar. Pero funciona como un centro gravitacional. Representa la plenitud, la unidad, la estabilidad. Todo lo demás gira en torno a él. Y cuando muere, el vacío se vuelve visible. Muchas veces solo descubrimos lo que sostiene nuestra vida cuando ya no está. Hay personas silenciosas en nuestra vida que nos sostienen y que solo cuando no están
sentimos su ausencia. Y si hoy hacemos un poquito más de conciencia de esas personas que nos sostienen, incluso cuando no las percibimos. Hay personas discretas, pero esenciales en la vida. Deberíamos ir un poco más a ellas. La pregunta secreta del libro es esta: si todo cambia como las olas cambian, entonces, ¿qué permanece? Cambian los cuerpos, cambian las relaciones, cambian los pensamientos. Y hay algo estable en nosotros. Wolf nunca responde a esa pregunta directamente, pero deja una sorprendente sospecha poética. Quizá lo que permanece no es el yo aislado, sino que lo que permanece son los vínculos, las huellas y la conciencia compartida. Lo que permanece son lo que nos hace estar con el otro, junto con el otro. Es lo que permanece, porque es lo que el otro puede narrar y lo que yo puedo narrar también. Aunque Wolf no hace una lectura teológica, a mí me gustaría ofrecerles algunas pistas teológicas o algunas intuiciones espirituales para nuestra vida. Las olas son como la condición humana, cambiante, cambiante. El mar es todo lo que somos, la totalidad de nuestro ser. Los personajes, las dimensiones de nuestro interior. Percival, el centro perdido. El tiempo, nuestra mortalidad. Y la noche, nuestra propia muerte. Es como si pudiésemos resumirlo así. La vida humana consiste en intentar formar una unidad mientras todo fluye. Nuestro ejercicio es intentar unificar nuestro interior, aunque él esté fragmentado. Henri de Lubac, un francés, un teólogo muy importante, hace una definición muy particular de pecado y a mí me parece muy interesante. ¿Saben qué dice qué es el pecado? Dice que el pecado es la fragmentación de nuestro ser. Al fin y al cabo eso es Satanás, el que divide. Y entonces, ¿quién es Dios? El que nos une. La gracia de Dios es la que nos une. En cambio, el pecado es el que nos divide. Me parece muy interesante esa definición de Lubac, porque quizá eso también es de lo que nos pasa a nosotros, que el interior está dividido porque no hemos dejado reinar totalmente a Dios. Solo cuando uno deja que Dios sea el centro gravitacional de su vida, el interior se le une. Pensemos hoy cuán divididos estamos. Porque todos tenemos batallas en el interior. Pero ¿qué nos hace elegir? Cuando llegan las olas de la vida, ¿qué hacemos? Eso es muy importante de discernir. Y hay como una frase secreta que, aunque no está escrita, es una bonita intuición. Nosotros no sufrimos porque las cosas cambien, porque ya estamos acostumbrados a que las cosas cambien. Nosotros mismos cambiamos. Sufrimos porque deseamos que las cosas permanezcan en un mundo que está hecho para que las cosas cambien. Sufrimos porque queremos que las cosas nunca cambien. Y cuando alguien nos hace cambiar, entramos en crisis.
nos desesperamos. La tristeza profunda es esa, que queremos que el mundo sea estático cuando él nunca es estático. Les voy a hacer spoiler de mi homilía de este fin de semana, además que alguno la escuchó. Este fin de semana celebramos Pentecostés y a mí me sorprendió mucho la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, porque siempre creemos que Dios viene a organizar las cosas, pero no. Dios no siempre organiza las cosas. A veces Dios viene y desordena nuestra vida. Piensen en esto. Unos discípulos encerrados en una casa. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Paquete, un huracán. ¿Ustedes se imaginan lo que pasó en esa casa? Esa casa no quedó intacta. Esa casa tuvo que haber quedado rota por todos lados, destrozada. Un huracán. Y después vino fuego. El Espíritu Santo, hay veces, viene y hace estragos en nuestra vida. Si usted no quiere cambiar, tranquilo que el Espíritu Santo lo hace cambiar y lo empuja para que cambie, para que salga de su zona de confort. Y entonces uno pelea con Dios por eso. Pero es que solo cuando hay estragos en la vida uno cambia. Si no, uno no cambia. Porque uno se establece en una zona de confort, en un lugar seguro. Pero ¿para qué voy a cambiar si acá estoy muy bien? No, tranquilo que el Espíritu Santo viene y paquete, lo empuja y hace estragos. Y hace estragos. Si uno invoca el Espíritu Santo, tiene que estar dispuesto a que Él venga y derribe techos. El Espíritu Santo puede hacer eso. Estos días aprendí una cosa muy linda, y es porque el Espíritu Santo es Paráclito. Es un título que siempre le hemos dado al Espíritu, pero que hay veces uno no lo entiende. En la antigüedad no existían los abogados como los conocemos hoy. En la antigüedad, por ejemplo en Grecia, nadie podía defender a otra persona. Eso era mal visto en el momento. Entonces existía una figura que se llama el Paráclito, que nosotros hemos traducido por otra palabra, el Consolador. ¿Quién era el Paráclito? Cuando a mí me llevaban a juicio o a un tribunal, yo le pedía a una persona cercana, a un amigo, a un familiar o a una persona que yo estimaba, que estuviera al lado mío, para que hiciera dos cosas. La primera, para que cuando las cosas estuvieran mal, él me diera fortaleza y seguridad. Y segundo, para que me susurrara al oído ciertas palabras o ciertos modos de defensa. El Paráclito nunca podía intervenir directamente, sino que se valía de la persona. Algo así es el Espíritu Santo en nuestra vida. Es el que nos fortalece, el que está a nuestro lado, el que nos sostiene y el que nos susurra al oído. Creo que es una imagen bastante linda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo puede hacer todo por nosotros, pero sí nos puede susurrar caminos de discernimiento, caminos por los cuales sentirnos fortalecidos y acompañados. Pasemos ahora a estudiar, que ustedes estaban muy contenticos pensando que no, pero sí vamos a llegar. Es que ustedes son muy vivos. Padre, de acuerdo a la percepción que usted nos da sobre esta obra de esta muchacha, la sola, ¿cierto? La foto. Este que hizo esa novela, El retrato de Dorian Gray, que el que se envejecía era la foto y no él. ¿Qué acontecía ahí de acuerdo a esta novela de las olas? Pero ahí es otra concepción. El relato de Dorian Gray es una visión de la filosofía estética, no tiene la misma intención. Ahí lo que está hablando es de la estética filosófica, no está hablando del devenir. Virginia Woolf lo que está haciendo es una imagen de cómo la persona se envejece.
Eso es lo que está haciendo. Y el libro de Hans Hans, no está hablando de estética filosófica. Lo que está hablando simplemente es, al inicio, una crítica a la filosofía. Pero incluso el resto del libro habla de otra cosa. Habla además de la percepción del sentido de vista. Entonces, cuando uno lee, también tiene que percibir en qué punto se está parando el autor. Porque aunque hablen del mismo tema, no tienen que decir exactamente lo mismo. Por ejemplo, hablemos del perdón. No es lo mismo que usted le pregunte a un sacerdote qué es el perdón, a que le pregunte a un psicólogo qué es el perdón, a que le pregunte a un filósofo de qué es el perdón. Podemos tener puntos de convergencia, pero no necesariamente diremos lo mismo. Entonces, lo mismo pasa con todos los temas. Cuando uno va a hablar de un tema puntual, tiene que pensar, ¿y este autor desde qué perspectiva lo está viendo? Porque dependiendo de la óptica en la que miremos el asunto, pues será la respuesta que demos. Entonces, del Evangelio según San Juan, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta ¿dónde vas? Sino que por haberles dicho esto, la tristeza les ha llenado el corazón. Sin embargo, les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de su pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me verán, de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Que si Él no se iba, el Espíritu Santo no vendría. No, es que esa no es mi parte de duda. Mi parte de duda es la conclusión. Una condena, una justicia y un pecado. Esa es la parte de mi duda. No, todavía no he tenido tiempo de estudiar esa partecita. Estos días he tenido un montón de trabajo. Estos días de pronto me pongo a estudiar el Evangelio de Juan. De pronto cuando terminemos el curso de los Salmos estudiamos algún otro libro de la Biblia. De pronto el libro de Job, que es bastante interesante. O la carta a los Hebreos, que es un texto poco explorado. Bueno, como ustedes se quieren escapar del examen, yo no se los voy a dejar escapar. Y entonces hablemos del numeral 35 del Catecismo. Numeral 35 del Catecismo. Las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal. Pero para que el hombre pueda entrar en su intimidad, Dios ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana. Este numeral es sumamente importante. Entonces vamos a intentar hacer una conclusión de todos estos numerales que hemos visto. Entonces, ojo pues, echa en memoria. El hombre ha sido creado para buscar a Dios. Y entonces nos presenta el Catecismo esa verdad fundamental. El hombre posee una capacidad natural para buscar y conocer a Dios mediante la razón. Esto no significa que podamos comprender plenamente a Dios con nuestras propias fuerzas, pues Dios siempre supera nuestra inteligencia y Dios siempre permanecerá en una parte misterioso. Eso significa algo diferente. Dios ha creado al hombre con una apertura interior hacia Él. El Catecismo lo explica en el numeral 27. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Por eso las grandes preguntas humanas no aparecen por casualidad. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué existe algo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Por qué deseo una felicidad que nada puede parecer satisfacer completamente? Estas preguntas aparecen especialmente en momentos decisivos,
cuando nos enfrentamos a la belleza, al amor, al sufrimiento o a la muerte. San Pablo afirma en Hechos de los Apóstoles 17:27, Dios creó a los hombres para que buscaran a Dios, para ver si, al menos a tientas, lo encontraban, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Una frase muy potente. Dios nos ha creado para que tan siquiera a tientas lo encontremos un poquito, pero Él no está lejos de nosotros, pero no necesariamente lo vemos. Lo que decíamos ahorita, hay personas que son sumamente importantes, esenciales para nosotros, pero no las percibimos sino cuando son ausentes. Lo mismo nos pasa con Dios, que en ocasiones lo buscamos por todos lados, pero Él parece ausente, pero está. La fe y la razón son dos caminos que se necesitan. A veces se presenta una falsa oposición. Algunos dicen, creer significa dejar de pensar. Y otros dicen, solo es verdadero aquello que puede demostrarse en un laboratorio. La Iglesia rechaza ambos extremos. Juan Pablo II, en Fides et Ratio, propone algo. La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hasta la contemplación de la verdad. La ciencia pregunta, por ejemplo, ¿cómo funciona el universo? Porque ¿qué le interesa a la ciencia? Encontrar las leyes. La filosofía pregunta, ¿por qué existe? Lo que le interesa es hacer una reflexión sobre la existencia. En cambio, la teología hace otra pregunta. ¿Quién es Dios y quién o de qué modo se ha revelado? Todos estamos apuntando al mismo tema, solo que desde prismas diferentes. No son caminos enemigos, son caminos complementarios. El Concilio Vaticano I, en la Constitución Dogmática Dei Filius, afirma: la Santa Madre Iglesia sostiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Eso significa tres cosas. Primero, la fe no es algo irracional. Segundo, Dios no puede reducirse a un experimento. Y tercero, existen caminos racionales que permiten llegar a reconocer su existencia. Aquí les hablé de muchas pruebas, pero sinteticemos solo una. Las pruebas de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino propone 5 caminos racionales para encontrar a Dios. Primera vía. ¿Cuál es la primera vía? ¿Cuál? El movimiento. Muy bien. Todo lo que cambia es movido por algo. Debe existir, por tanto, un motor inmóvil. Primera vía de Santo Tomás, el movimiento. Segunda vía, ¿cuál es? Causas. Muy bien. Todo efecto tiene una causa, por tanto debe existir una causa primera que llamamos causa incausada. Segunda vía, la vía de las causas. Tercera vía de Tomás. Dios es necesario, es la vía de la contingencia. Muy bien. Las cosas existen, pero podrían no existir. Pero hay un ser necesario, que es Dios. Tercera vía, la vía de la contingencia. Cuarta vía. ¿Cuál es la cuarta vía? Grados de perfección. Eso, Luz Elena. Cuarta vía, grados de perfección. Reconocemos grados en 3 cosas.
en la verdad, en la bondad y en la belleza. ¿Eso cómo se llama en filosofía? Los trascendentales. ¿Y cuál es el trascendental de todos? La belleza. Perdieron el examen, ¿sí ven? No, Dios mío. Recuerden, cuarta vía, grados de perfección. Reconocemos los grados en tres cosas: verdad, bondad y belleza. ¿Cuál es el supremo de todos? La vía de la belleza. Entonces, si existe una gradación en la verdad, en la bondad y en la belleza, debe existir una perfección plena, que nosotros llamamos Dios. Quinta vía, finalidad y orden. Existe orden en la naturaleza, por tanto, tiene que existir una inteligencia ordenadora, que nosotros llamamos Dios. ¿Listo? Mire que ahí les hice una síntesis de las 5 vías de Tomás. Pero el catecismo también propone 3 grandes vías que pueden resumirse como caminos. Primera vía, la vía del orden y de la belleza del universo. ¿De dónde viene el orden? Es la pregunta que nos visita. Y entonces, nosotros ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que existen leyes físicas precisas, que existen estructuras matemáticas, que existen procesos biológicos complejos, que existe el equilibrio ecológico y que existe la armonía en el universo. Entonces el hombre, cuando mira esto, ¿qué hace? Se inquieta y pregunta, y esas preguntas lo único que hacen es dejar que él vea las huellas o los rastros de Dios. El Salmo 19 en el versículo 2 lo dice: los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los avances científicos y todo lo que nosotros pensamos simplemente es para ver las obras de sus manos, para ver su gloria. Pero en la historia hay muchos científicos que descubrieron en el universo un motivo de admiración. Por ejemplo, Johannes Kepler dice: Dios es grande, grande es su poder e infinita su sabiduría. Nicolás Copérnico: ¿quién no adorará al arquitecto de todas estas cosas? Isaac Newton: la admirable disposición y armonía del universo no ha podido surgir sino del plan de un ser omnisciente. Alexandro Volta: doy gracias a Dios que me ha concedido esta fe. André-Marie Ampère: cuán grande es Dios y cuán pequeña es nuestra ciencia. Albert Einstein: todo aquel que está seriamente comprometido con la ciencia llega a convencerse de que en las leyes del universo se manifiesta un espíritu infinitamente superior. ¿A qué nos lleva todo esto? No se trata simplemente de decir: muchos científicos creían. Ese no es el cometido. Es una cuestión más profunda. Cuanto uno más conoce, más se da cuenta de su propia ignorancia y de que el misterio es más grande que uno. Para eso es el estudio. Sor Juana Isabel de la Cruz, una poeta y religiosa que vivió en México, decía que ella estudiaba mucho para ignorar menos. Es más lo que nosotros ignoramos que lo que nosotros conocemos. El ejercicio del estudio es el ejercicio de conocer un poco más. Y cuanto uno más profundiza en algo,
más desconocimiento tiene, porque se da cuenta de que cada vez es más amplio. Cuando uno cree que domina un área, no ha entendido nada, todavía le falta todo. O sea, no porque uno haya leído un libro de filosofía sabe qué es la filosofía. No porque uno haya leído un libro de teología sabe qué es la teología. No porque uno haya leído un libro de arquitectura uno es arquitecto. Es muchísimo más amplio y siempre hay capacidad de profundizar más. Lo mismo se aplica para Dios, lo mismo se aplica para nuestra propia vida. Cuando uno cree que ya sabe quién es uno, apenas está en la punta del iceberg. El segundo camino que propone el catecismo es el origen del ser y la contingencia. Las cosas existen, pero podrían no existir. Nosotros mismos nacimos, dependemos de otros y podríamos nunca haber existido. Entonces surge una pregunta: ¿por qué existe algo y no existe más bien la nada? La tradición filosófica responde: debe existir un ser que no dependa de otro ser para existir. Y a este ser, el libro del Éxodo diría: yo soy el que soy. Y cuando leí esta partecita recordé un video que vi hace algún tiempo de una antropóloga. Una vez le preguntaron que cuando había comenzado a ser el hombre, hombre. Entonces todo el mundo pensaba que iba a dar una respuesta desde la biología. Ella dio una respuesta muy linda. Dice, el hallazgo más remoto, más antiguo que tenemos de que un hombre sea un hombre es cuando vimos que un fémur se curó. ¿Cómo así? Una persona se quebró el pie. Cuando el hombre es hombre, cuando otro se detuvo a cuidarlo. Porque es que uno puede hacer totalmente lo contrario. Usted se quebró el pie, yo no le voy a traer alimento, yo no lo voy a cuidar, yo no lo voy a proteger, porque me tengo que poner una carga más a mí. Te tengo que cuidar, te tengo que traer agua, te tengo que traer alimento, tengo que cazar por ti. Es un peso demasiado grande. Entonces esa respuesta de esa antropóloga me conmovió mucho. El hombre es hombre desde que un fémur se restableció, desde que un fémur se calzó de nuevo. Nosotros somos hombres cuando dejamos que el Eterno se haga cuidado en nosotros, cuando nosotros protegemos y salvamos a otro. La tercera vía que propone de algún modo el catecismo es con el numeral 33. El hombre, con su apertura a la verdad, a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. ¿Qué está diciendo esto? Que el hombre descubre dentro de sí que él es libre, que él tiene conciencia moral, que tiene un deseo de infinito, que tiene una capacidad artística, que tiene experiencia religiosa, que busca la verdad. Y cuando el hombre ve todo eso que habita su interior, se pregunta, ¿y de dónde viene esto? Y el catecismo da unas intuiciones muy lindas. No todas las personas llegan a Dios por los argumentos filosóficos que vimos. Muchas personas llegan por experiencias concretas. Y entonces el catecismo ofrece 4 modos existenciales para que nosotros y otros crean en Dios. La primera, la vía testimonial. Las palabras convencen, los argumentos filosóficos convencen, pero el ejemplo arrastra. Segundo, la vía comunitaria.
¿La fe dónde crece? Crece en la familia, en la iglesia, en los grupos, en las comunidades. La tercera búsqueda existencial de Dios, la búsqueda de la paz interior. Muchos llegan a Dios simplemente por la expresión de Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. Porque uno puede creer, porque el mundo lo abruma, lo hostiga. En cambio Dios se le convierte en la paz. No necesariamente uno tiene que decirle las 5 vías de Santo Tomás de memoria para que crean. Hay veces simplemente, no simplemente, eso es muy complejo, pero de modo sencillo, que le digan a uno que Dios le puede devolver la paz, tan siquiera un poquito, le puede salvar a uno la vida. Y el cuarto camino existencial que propone el catecismo es el humanismo cristiano. Y es que la fe ha inspirado grandes obras, hospitales, universidades, obras de caridad, servicio a los pobres. Y todos esos ejemplos de humanismo hacen que las personas crean. Que hay personas que aman desinteresadamente, que se entregan generosamente, que no se buscan a sí, sino que buscan a los demás. Por ejemplo, ¿ustedes saben quién fundó la Universidad de Antioquia? Los jesuitas. Los padres jesuitas fundan la Universidad de Antioquia. Eso iba a decir. Por ejemplo, ¿cuál es la sede más antigua de la Universidad de Antioquia? La sede que queda en San Ignacio, que está al lado del antiguo convento de los padres jesuitas. Por eso la iglesia se llama San Ignacio. Pero ese fue el primer claustro de educación. La iglesia ha llegado y ha dejado la semilla de la fe, pero también la semilla del humanismo. Si no piensen en Medellín, ¿cuántas obras de caridad sostiene la iglesia o tiene la iglesia? Obras educativas, universidades, colegios, hogares infantiles, hogares geriátricos, hospitales, y hago una lista larguísima de servicios de caridad. En ocasiones es ese ejemplo de caridad y de libertad lo que transforma la vida. Una vez le preguntan a Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa de Calcuta estaba limpiando las llagas de un hombre leproso. Y llega un reportero y le pregunta: Madre Teresa de Calcuta, ni a mí porque me den $1.000.000, yo hago lo que usted hace. Y llega y lo mira y le dice: yo tampoco. Pues es una intuición muy linda, que lo que le está diciendo al periodista es que ella no lo hace por la plata. Ella lo hace por una intención profunda de amor. Hay veces lo que nos hace falta es ese testimonio silencioso. Pensemos en nuestra casa. ¿Ustedes creen que si después de que usted llega de misa, usted llega a echar cantaleta, qué pensarán los hijos? ¿Que cómo es mi Dios? Cantaletoso. Miren el evangelio del domingo tan lindo. Hay miedo. Jesús les da el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Les da la paz. Y después, ¿qué hace Jesús? Vayan a la misión. ¿Y qué les toca hacer en la misión? Reconciliar. ¿Ven ese marco del Evangelio del domingo? Todos los tienen claro. El Evangelio del domingo. Los discípulos están encerrados porque tienen miedo. Después se les aparece Jesús, les da su espíritu, les concede la paz. La paz esté con ustedes. Después, ¿qué les dice? Váyanse pues a evangelizar. ¿Pero qué les da primero? La paz. Y después los manda a anunciar el evangelio.
Y después de que los manda a anunciar el Evangelio, les dice: los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados, y los que ustedes aten quedarán atados. La misión de los discípulos es la misión de la reconciliación, pero primero los discípulos tienen que tener paz. Uno no puede anunciar el Evangelio sin paz en el corazón. Si uno no tiene paz en el corazón, usted hace que el Evangelio no sea creíble. No sea creíble. Quizá lo que nos falta es más dulzura para anunciar el Evangelio. Más dulzura. Quizá los demás no se convierten justamente por eso. Porque nosotros, en vez de unir sus corazones, los fragmentamos y los dividimos más. El éxito del Evangelio está en que reconcilia, en que reconcilia, en que une, no en que divide, en que une. Jesús es el que vuelve a unir, no el que divide. Quizá por eso hoy no hacemos el Evangelio creíble, porque quizá nosotros somos los que primero dividimos, los que primero atormentamos, los que primero llegamos y hacemos división. En vez de ser constructores de paz, somos constructores de muros de división. Padre, a mí me gusta mucho un evangelio donde el Señor sana a una persona y esa persona le dice: Señor, yo quiero seguirte, y él dice que no. Vete a tu casa y dile lo que el Señor ha hecho por ti. Sí. La vocación de cada uno es concreta. No porque uno ame mucho al Señor, uno tiene que ser sacerdote o religiosa. Cada uno tiene una vocación en sí. Y a uno le toca descubrir su vocación. Pero cuánto bien hace una mamá amorosa, tierna. Cuánto bien. Miren lo que hizo Luis y Celia. ¿Ustedes saben quiénes son los santos Luis y Celia? Los papás de Teresita. Hicieron una familia santa. Todos en esa casa son santos. Una mamá amorosa con su amor puede santificar a todos en la casa. Un sacerdote bueno santifica a su comunidad. Un sacerdote que predica y que la gente se va con un poco más de esperanza, con un poco más de fe, está haciendo su labor. Un papá trabajador, solícito, que está pendiente de su familia, está haciendo el mundo mejor. Y a veces ese testimonio es silencioso. Hay veces ese testimonio necesita de las palabras. Pero imagínense donde a uno lo vean llegar de misa y usted sea como Felipe Neri, más sonriente. ¿Ustedes no creen que eso deja con inquietud a los hijos diciendo: ¿y mi mamá por qué llega tan sonriente de misa? ¿Qué le estarán dando allá? ¿Qué es lo que le está pasando allá? Porque mi mamá, desde que va a misa, es más amorosa, nos abraza más, nos dice que nos ama más. ¿No creen que eso convierte más a la gente que decirle las 5 vías de Santo Tomás? No estoy diciendo que eso no es importante, por eso se los dije. Pero ¿no creen que eso convierte más? La ternura, la amabilidad, la dulzura. Jesús, ¿qué dijo en el Evangelio? Que cómo iban a reconocer a sus discípulos. Por el amor. Miren cómo se aman. El amor es lo que hace que alguien sea cristiano. El amor es lo que hace que uno sea cristiano. Si usted ama más hoy,
usted es cristiano. El cristiano es el que ama más. Ese es el cristiano, el que todos los días se quiere apasionar más, el que todos los días se siente más hijo, el que todos los días se siente más elegido. Cuánto bien nos haría en el mundo gente más amorosa. ¿Y por qué nosotros no somos esos? Los más amorosos, los ciudadanos ejemplares. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Pero cuán triste es que digan, pero mire cómo es. Que después de misa salgamos más amorosos, más amables, más generosos, más sensibles, más compasivos, más misericordiosos. Nuestro testimonio concreto es el que hace creíble el Evangelio. Creíble el Evangelio. Uno sí se puede convertir. Uno sí se puede convertir. Que esa también sea una invitación para nosotros en este camino. El catecismo en el numeral 35 hace un camino muy interesante. Dice, la razón prepara el camino, pero Dios sale al encuentro. Esto es lo definitivo para ir concluyendo esta parte. Las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal. Pero para que el hombre pueda entrar en su intimidad, Dios ha querido revelarse al hombre. La razón y todo esto que hemos dicho, todos estos encuentros, nos pueden ayudar a decir, Dios existe, pero hasta ahí llega la razón. Dios existe, pero uno no podría encontrar por sí solo otras cosas. Por ejemplo, que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es Trinidad, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Dios quiso hacerse hombre en Jesucristo. Eso por la razón natural no lo podemos encontrar. Ese es el límite de la razón natural. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca acercarnos a la revelación. Dios tomó una hermosa iniciativa, nos habló, vino hasta nuestro encuentro, abrió la puerta de la razón, pero ¿saben qué es lo que lo hace entrar a uno dentro de la casa? La fe. Y allí comienza no solo el conocimiento de Dios, sino el encuentro con Él. Y con esto concluimos estos primeros 35 numerales del Catecismo. La razón es capaz de decirnos, Dios existe, pero es uno quedarse en el pórtico de entrada. Después le toca quererse encontrar con ese Dios que existe. Y para eso ya no solo se necesita la razón, sino que se necesita la fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias por regalarnos el don precioso de la razón. Gracias, Señor, porque de muchas maneras nos dices que existes, que nos amas, que estás junto a nosotros. Pero con humildad te pedimos que nos regales el don de la fe. Haz que nuestra vida sea creciente en este regalo que solo nos viene de ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica.